Bienvenidos a otra emisión de En Jaque, debate, opinión y mucha controversia aquí en Día TV de Claro. Hoy empezamos hablando de marihuana, pero de la marihuana con fines medicinales, que estaría ya a un paso de ser legalizada en Colombia vía decreto presidencial. El consumo y exportación de marihuana sería vía de una autorización de estupefacientes y con estrictos controles. Ya desde el Ministerio de Agricultura están pronosticando que el negocio del cannabis podría significar hasta 2.000 millones de dólares de exportaciones al año al país. Marihuana medicinal en Colombia, debate en Jaque. Y también debatiremos sobre la movida económica colombiana, que para muchos está mal, cuando se habla de futuros apagones, de despidos masivos, de impuestos. Y sin embargo hay otro sector que ve las cosas mejor, con otra perspectiva. La preocupante situación del sector energético nacional ha sembrado desconcierto, junto antes de lo que es época navideña y sobre todo por las evasivas respuestas del gobierno. ¿Qué pasa con este tema? Las tarifas, con Isagen, con el impuesto a las gaseosas, con los supuestos despidos masivos, Hyundai, Archis, Pacific Rubiales, todo esto en Jaque. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a nuestros invitados, a Jaime Acosta, a Silverio Gómez, a Héctor Mario Rodríguez y también al senador Iván Duque. Caballeros, de verdad, qué gusto y qué placer tenerlos esta noche y gracias por aceptar la invitación. Muy amable. Gracias. Oiga, nos encontramos esta mañana con la noticia de este decreto que ya está listo, medicina, marihuana medicinal, que ya lo hemos visto en otros países, en otros estados, por ejemplo en los Estados Unidos. ¿Cómo lo ven ustedes? Pero sobre todo desde un enfoque. El ministro de Agricultura ha dicho que esto puede ser un gran negocio para el país, que puede producir muchas utilidades. Silverio, ¿qué piensa usted? No, el tema sin duda pues es importante, o sea, tomar una decisión de ese tipo yo creo que es la apertura de... la primera pregunta que se hace uno es, ¿la marihuana es una medicina? ¿O va a quedar como una medicina o va a quedar siendo una droga, entre comillas? Al final, bueno, hay quien la diferencia, ¿no? Entre lo medicinal y lo recreativo. Pero yo creo que son cuentas alegres, o sea, decir uno que va a exportar 2.000, 3.000 millones de dólares en marihuana, yo no creo que eso sea, digámoslo, tan fácil, o sea, una decisión de, venga, mañana comenzar a sembrar marihuana porque vamos a exportar marihuana medicinal. Miércoles, yo creo que aquí hay una serie de factores primero que hay que entrar a considerar. En todo el país se puede producir. El trámite no es tan fácil, ¿no? Hay que primero sacar unas licencias, unos permisos. Eso no se constituye, no es que cualquiera llega y dice, venga, yo voy a entrar en este negocio. Eso no es así. Eso no es así. No, pero no es así lo que usted está diciendo. No es así, no es entonces así. Va a ser mucho más fácil. No, lo están haciendo ya. Mire, le traigo una primicia gigante. Cuéntela. Hay una compañía que se llama New Colombia Resources. Cotiza en la bolsa de Nueva York. Mire el comunicado que sacó hoy. Dice que tiene una empresa en Colombia que se llama Sanavis, que lleva 2 años cultivando marihuana medicinal y produciendo productos de alta calidad hace cerca de 2 años. ¿Y en dónde está? Caloto, Cauca, en la reserva Toés. Allá no pueden entrar las autoridades porque es una reserva indígena. Amén. Se está produciendo, hay una planta de producción. Usted entra a la página de Sanavis y ahí encuentra los productos para salvar a su niño, para los dolores, para miles de cosas más. Y esto está trabajando sin el decreto. Exactamente. Curiosamente ellos dicen, esta compañía, curiosamente, porque es que esto lo vengo denunciando hace un año, esta compañía viene diciendo mentiras. En Estados Unidos, estas compañías que actúan en el famoso mercado rosa o pink, OTC de Estados Unidos, dicen cosas que no son ciertas porque son muy difíciles de verificarlas. De verificar desde Estados Unidos a alguien qué está haciendo usted legal o no legalmente. Ellos ya hoy dan por un hecho que el decreto fue firmado por 3 ministros y que falta que esta tarde lo firme el presidente Santos, lo que no es cierto. Pero la otra cosa... Peligrosísimo. Peligrosísimo lo que está pasando con esto. Este es un negocio ya montado, esta es una empresa de carbón, pero que en verdad se dedicó a la marihuana y es creada además por un guardaespaldas que llegó aquí a Colombia, Estados Unidos, con $2 millones, fue sancionado por decirle mentiras al mercado, pero ya hay gente que está sacándole el jugo a este negocio y Colombia está diciendo que lo va a autorizar cuando ellos ya de facto ya existe. Lo están haciendo. ¿Cómo le parece a usted la chiva acá que nos acaba de traer? Con esa chiva el argumento que uno traía queda completamente desboronado.
porque realmente ya habría que esperar si es que es cierto que el presidente va a firmar esto, pero también me parece como curioso que los ministros no estén enterados de este tipo de noticias, ¿de acuerdo? Y la opinión pública a nivel... Entonces, esperemos a ver, es decir, cómo evoluciona con este tipo de hallazgos. Si no es así, yo creo que sí es una oportunidad, de pronto no de los 2.000 millones de dólares por meter un commodity más, sino lo que a mí me parece interesante es que se puedan producir productos medicinales, generar valor agregado e iniciar lo que nunca hemos hecho con muchos sectores a partir de los commodities, generar investigación, generar nuevas empresas, es decir, de tecnología, que yo creo que lo hacen otros con las materias primas nuestras, pero no lo hacemos en Colombia. Entonces, miremos cómo evoluciona la noticia, miremos a ver si los ministros... Vuélvame a dar el nombre de la compañía. New Colombia Resources. De hecho, estos documentos fueron allegados al senador Galán, senador o representante Galán, senador Galán. Se hizo loco, él es el que está promoviendo el tema, a pesar de la alerta. Hay dos, ¿no? Juan Manuel, dice usted. El que está haciendo el proyecto de ley, el que está tramitando el proyecto de ley, que en ese momento está un poquito enredado en el Congreso. Pero hay otra cosa, detrás de esta compañía, además del guardaespaldas, hay un señor que se llama John Campo, que se presenta como un heredero de la familia Valencia, del expresidente Valencia y cosas así. Él dice que tiene un pedigrí bastante grande y que por eso vuelve a Cali, vuelve al Cauca, donde son sus orígenes. Pero lo curioso es que el señor, según otra prueba que tengo acá, fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Ave María. Entonces esos elementicos detrás de un tema de tanta trascendencia, yo estoy de acuerdo con que haya uso medicinal e incluso recreativo de la marihuana, pero que se le metan estos elementos detrás es que el asunto empieza a patinar desde el comienzo. Indudablemente. Senador, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que hay varias cosas, Hassan. Primero, todos tenemos que conocer el decreto para no especular. Sin decreto todo lo que se pueda decir pues es... cierto. Pero ya está colgado en la página de la... No está colgado. Existe, yo lo vi. Bueno, hasta hace pocas horas que estaba yo encima, esta mañana ya lo vi. No lo había visto. Dicho eso, yo creo que hay que separar dos cosas. La primera, el uso de cannabiáceos con fines medicinales pues ya se ha dado en varios países del mundo. ¿Qué quiere decir eso? La transformación del cannabis con un fin médico y que ya tenga unas certificaciones, primero de usos, de contraindicaciones y de licencias para la venta. ¿Qué quiere decir? Por lo general son medicamentos que, como dicen en inglés, son over the counter, que necesitan prescripción y que tienen que tener una orientación hacia una patología particular. Yo creo que eso es algo que en el mundo se ha dado. Ahora, tratar de abrir un mercado en Colombia sin una reglamentación y sin pensar bien todo lo que esto implica. Esto implica cuál es el papel del INVIMA, cuál es el papel del Ministerio de Agricultura, cuál es el mercado objetivo, quién la puede sembrar, con qué instrumentos. Pues a mí me parece que tratar de hacerlo a la carrera por un decreto puede ser bastante riesgoso. Claro. Y me preocupa que el ministro de Agricultura salga a dar esas cifras sin él saber exactamente de qué estamos hablando. Porque, por ejemplo, esta firma que nos acaban de plantear acá, yo quisiera ver si esa firma está autorizada por el INVIMA para vender por fuera de Colombia porque está prohibido. Claro, por la FDA por eso. Y el FDA tampoco lo permite en los Estados Unidos. Entonces, ¿y qué creo que es importante para el debate público, Hassan? En el caso de los Estados Unidos que han abierto la puerta del uso medicinal, si usted se da cuenta, casi que tarde que temprano pasan después al uso recreativo. Así fue el caso de Colorado. Indudablemente. Empezaron por el lado medicinal, terminaron por el lado recreativo. Esa es la entonces yo creo que estos debates no hay que darlos ni siquiera con un sesgo ideológico, sino pensando muy bien en lo que es la salud pública y tratando de evitar a toda costa que se genere un aumento del uso y sobre todo del abuso de los psicotrópicos en el país. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sin la menor duda. Yo creo que lo que dice el senador es absolutamente válido. La calentura, digámoslo, no está en las sábanas, o sea, no está en un decreto que expide el gobierno. Y es cierto, el decreto todavía requiere un debate. Hassan, pero yo quisiera decir una cosa, estamos tomando medidas tan apresuradas en distintos temas que no sé qué va a pasar en el futuro. Todos los días uno se levanta y encuentra una medida distinta. Hoy es la marihuana, ayer fue lo del aborto del fiscal. Antes fue lo de, todos están lanzando lo de propuestas, la Corte Constitucional de la adopción. Mañana, pasado mañana, viene el matrimonio gay. Luego, las curules para las FARC. Luego, no a la extradición de la FARC. O sea,
tantas medidas o tantas cosas de algo que es la agenda país que yo creo, o sea... Me deja decir una cosa, Silverio, escuchándolo a usted, y estoy seguro de esto. El gobierno soltó esto como un globo para tratar de distraer el repudio de la opinión pública a todo lo que está pasando con las tarifas de energía. No, pues es que ya vamos a hablar de eso, por eso quise empezar por acá, porque esto es una noticia que sale hoy como usted lo dice, como un globo. Entonces vale la pena preguntarse por qué, el cómo. Esto que usted está poniendo sobre la mesa a mí me parece increíble, porque les soy honesto, no lo había visto, no lo había escuchado, y creo que muchísimos colombianos no estaban al tanto de esto. Lo curioso es, no sé, senador, si el problema sea que obviamente el decreto puede que sea apresurado, como usted dice, pero el Congreso tampoco lleva 2 o 3 años tratando de legislar sobre este tema y no lo ha hecho. Varios temas. Me encanta que usted traiga el tema sobre la mesa, porque este fue un debate que se dio el año pasado. Cuando el senador Juan Manuel Galán presentó el proyecto, yo me interesé por el proyecto y dije, bueno, quiero leerlo. El proyecto realmente tiene 2 artículos. Uno que dice, permítase el uso medicinal de la marihuana y lo demás, todo lo anterior se reglamentará por el gobierno vía decreto. Así es. O sea, eso era en resumen. Puede que me equivoque en alguna precisión lingüística, pero en esencia ese era el proyecto. Sí. Y yo lo que siempre le dije al senador Galán, le dije, mire, Juan Manuel, miremos las cosas como deben ser. O sea, pensemos que si usted lo que quiere abrir acá es un vehículo para que se pueda utilizar el cannabis, el cannabiáceo para el desarrollo de medicamentos, pues yo creo que eso está claro. Hay muchos países que lo han hecho, por ejemplo, para tratar una enfermedad como el glaucoma. Entonces usted tiene unos medicamentos autorizados, tiene una prescripción médica y va y los adquiere. De hecho, no son los únicos medicamentos que utilizan psicotrópicos o drogas de impacto corporal. Por ejemplo, la morfina. Hay muchos medicamentos que tienen morfina que también se pueden suministrar, pero que se venden con una enorme restricción. Pero ¿será que ni prestamos el hacha? No lo hemos hecho. Pero déjeme terminar. Entonces, ¿a dónde va el tema? Sí. Lo que nosotros dijimos es, ¿por qué no pensamos bien en un debate de uso médico? Primero, ¿quién cultiva? ¿Dónde cultiva? ¿Quién le compra? ¿Quién suministra? ¿Qué farmacéuticas van a estar habilitadas para poder utilizar ese cannabis con fines de transformación médica? Y después, ¿qué tipo de venta se hace y con qué prescripción? Eso no es lógico en un debate. Pero también es cierto, también es cierto lo que usted dice en alguna medida, porque usted lo plantea en un debate claramente dividido en su parte, es decir, trabajemos tema por tema. Pero claro. Pero también se ha dicho que este Congreso y los anteriores pues no han tenido la voluntad política de meterle la mano a estos temas, porque pierden votos, porque no pierden apoyo económico los congresistas, soporten las regiones. ¿Es eso cierto? Hassan, ¿Cómo lo ve usted? Es que sabe una cosa, Hassan, el problema aquí es, y yo creo que hay que decir las cosas como son. ¿Estamos debatiendo el uso para fines médicos o estamos abriendo una puerta de atrás para el fin recreativo? Si eso es así, es otro debate. Yo creo que el debate del uso médico para patologías que son necesarias con el uso de cannabiáceos u optativo el uso de cannabiáceos para transformarlo, la sociedad tiene que estar abierta. Ahí deberían estar, si es así, deberían jugar 2 actores que no están todavía en la mesa de discusión. Uno, Colciencias, que es toda la cuestión de ciencia y tecnología. Y 2, a pesar de que esté el Ministerio de Agricultura, debe estar también el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pensando en plantear que es un nuevo sector económico promisorio para desarrollar que ya lo dijo el Ministro de Agricultura, ¿no? Pues el Lula y el otro no están. Entonces queda un poco en el fondo de que hay algo de superficialidad o de pronto de cortina de humo o de improvisación en el tema. Hassan, mire, yo también creo que eso va más allá en términos institucionales. Hay que ver el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo. ¿Sí? Por supuesto. He entendido que hay zonas del país en las cuales no se podría o sí se podría cultivar. Está el Ministerio de Defensa. Por el momento estamos dedicados a la coca, ¿no? Pero además hay otra cosa. Washington Post ayer. Hay otra cosa y es que cuando uno va por la calle, aquí en Bogotá y en las distintas ciudades, uno encuentra que le venden a uno pomada de marihuana, una serie de cosas. Entonces, esto, si no se hace bien, podría ser el abrebocas para un mercado informal de unas dimensiones grandes, muy graves para la sociedad. Implementamos una nueva economía informal. Cuando se dio el debate sobre el uso médico, quiere decir la transformación del cannabis en pomadas, en pastillas, en gotas, con fines medicinales y, como le digo, previa certificación de una autoridad médica más una autoridad de salubridad pública. Pues yo creo que, por ejemplo, el presidente Uribe en su momento dijo, bueno, pensemos que, por ejemplo, el Estado sea quien compra y sea el que se encargue de suministrar después a los laboratorios que hagan ese desarrollo. Pero a tratar de abrir un mercado en un país donde ni siquiera somos capaces de controlar ahí los mercados negros de licores,
No somos capaces, es que el país no es capaz de controlar el mercado del licor. Va a abrir esa puerta al ministro de Agricultura diciendo, negocio al Estado. Imagínese. no, es que doctor, piénselo de este tamaño. Si el Estado va a ser el que va a regular la transformación hacia un medicamento certificado, es mucho más fácil que el Estado tenga el control del suministro. Así lo han hecho los países que permiten la transformación médica. ¿Él siembra o cómo hace? En algunos países siembra y comercializa, en otros es el que compra, es el mayorista. ¿Para qué? Para entregarle las proporciones que requiere la demanda médica certificada. Pero a mí lo que me preocupa, y es el caso que se dio en Colorado, porque nosotros debatimos esto y como le digo, esto no es un tema de ponerle ideología, es un tema de pensar en un principio, la salud pública. Si esto va a abrir el camino para el uso recreativo, el debate de salud pública es otro. Es otro. Entonces, no es el de la transformación para unas gotas o unas pastillas que tengan una finalidad para atender una patología. Una pregunta que me parece que es bien relevante. Todo lo que ha sido en este momento la política antidrogas en el mundo, pues algunos la catalogan como un gran fracaso. Y evidentemente hay una transformación, usted decía un enfoque. Se trata de mirar también el tema de las drogas como un tema de salud pública. Y en esa medida, en los Estados Unidos, pues varios estados se han sentado a regular y a decir, es mejor que lo hagamos. En este momento, como está la coyuntura en Colombia, como es esta sociedad también frente a tantos temas, ¿usted cree que esto se deba tratar por vía decreto o se debe tratar por vía Congreso? El Congreso ya mostró que no ha sido capaz de asumirlo. Hay un paso que me parece práctico de las autoridades de ponerlo ya sobre el tapete. Obviamente que tienen que venir regulaciones y además disposiciones para que el INVIMA entre en el proceso, para que otras autoridades entren, pero creo que debe darse como se ha dado en la práctica en el mundo. En Estados Unidos lo están haciendo y nadie le parece exótico. Y se autoabastecen. Es decir, nosotros no podríamos venderles a ellos. Y ya recorrieron camino. Es que nosotros estamos metiendo ya a conciencias. Imagínate para qué vamos a meter a conciencias. Bueno, pero mire, yo sí creo, porque si el decreto dice que es para también relacionar con la parte de investigación, yo creo que tienen que estar los actores que tienen que estar. Quería yo abrir con y si eso no es así, pues entonces estamos ante, yo cierro con esta cosa. una mentira. De acuerdo, yo quería abrir con este tema, pero hay un tema que no quiero dejar pasar, vamos a la pausa, que es todo lo de las tarifas. Mire, ¿quién está en jaque, Jaime? ¿Quién está en jaque con esta propuesta de decreto? ¿Quién queda en jaque? Pues yo creo que la improvisación. La improvisación. ¿Para usted quién queda en jaque? Yo creo que en jaque el gobierno y el Congreso, pero no porque el Congreso no existe. Yo lo que creo, insisto, es que la truculencia de la agenda que estamos manejando este país da para que el Congreso, mire, es que el Congreso hoy lo que está estudiando en los últimos años, también ha estudiado el Congreso, es dramático, ¿sí? La cantidad de leyes, la cantidad de normas. Ahora viene una reforma tributaria que va a coincidir con la paz. No se me adelante. Viene una reforma pensional que va a coincidir con la paz. O sea, unos temas de agenda país que no pueden ser tratados tan de manera. ¿Quién queda en jaque? En medio de una crisis que afecta al empleo. Queda la sociedad colombiana ante un gobierno que improvisa en un tema tan sensible únicamente para tirar una cortina de humo para ahuyentar la atención pública del debate de las tarifas de energía. ¿Queda alguien en jaque? Yo no creo que esté en jaque el gobierno, yo creo que debemos ser prácticos. El mundo ha evolucionado mucho en este tema y enredarnos en una discusión de si esto debe ser por una ley, por un decreto. Si hay una política de Estado, el gobierno ya ha sido muy claro. Juan Manuel Santos ha defendido la política pero, doctor, de que no se persiga la droga. Yo le digo una cosa, porque me parece que usted está, su enfoque pues eso es respetable, pero lo que pasa es que ya el país hace 2 días ya fue notificado que otra vez somos el primer productor de cocaína. O sea, la política antidrogas de este gobierno es un verdadero fracaso. Y lo estamos haciendo en momentos donde el principal cartel que se beneficia de esa droga está sometiendo a la sociedad a su propio criterio sobre la reforma de la Constitución. Nos toca ir a la pausa porque vamos a cambiar de tema. Aquí nos podemos quedar toda la hora. Miren, ahí está la dirección para los que nos ven en streaming, redbandnoticias.com. También quienes nos escriben al Twitter y nos envían sus preguntas, sus comentarios, @enjaquediatv. Ya regresamos porque vamos a hablar de algo que ha generado indignación, polémica en el país y debates en el Congreso. ¿Qué pasa con el tema de la energía, de las tarifas? Ya regresamos. Regresamos en Jaque. Y ahora sí,
al tema económico, el tema gordo de la noche. Aquí hay tantas aristas, pero empecemos por una que yo creo que es la que más indignación ha generado en las últimas semanas. Y tiene que ver con la energía. Nos han hablado mucho del fenómeno del Niño. Nos han dicho que los embalses no están llenos, que puede venir un apagón. Senador, yo lo he visto a usted, además, en un muy buen debate en el Congreso, exponiendo este tema y diciendo claramente qué es lo que está pasando y si están engañando a los consumidores. Pero además, hoy me encontré con que Termocandelaria no generó energía pese a que su planta estaba disponible. Y ya van a empezar a mirar cómo es posible que esto haya pasado con acciones desde las superservicios. ¿Qué está pasando realmente en el país con el tema de la energía? Yo diría lo siguiente, Hassan. Yo creo que hay un modelo regulatorio que está haciendo agua. Y está haciendo agua frente a algo que todos los actores conocían. El país pasó a tener un sistema energético en el año 2006 que asegurara 3 cosas por parte de los generadores. 1, la capacidad de generación. 2, la oferta en firme de energía. Y 3, un precio techo, que es lo que denominamos el precio de escasez, ¿cierto? Con el paso de los años que hemos visto, que por un lado, los que estaban generando inicialmente con gas fueron invitados por la CREG, por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a que se sustituyeran a también ser duales y generar a líquidos. ¿Por qué? Porque se había anticipado que la oferta de gas iba a estar estrecha en los años siguientes. Y hoy nos dicen que también hay unas complejidades de la generación a líquidos que nos toman por sorpresa. O sea, todo nos toma por sorpresa. Entonces le digo los errores. Primero, el Niño no nos toma por sorpresa porque el Niño no es como el cometa Halley que pasa cada 75 años. Es una periodicidad casi que predecible. Segundo, los índices con los cuales se mide el fenómeno del Niño, el ENSO multivariable o el ONI, están diciendo este no es el Niño más complejo de la historia hasta ahora, ni en profundidad ni en duración. Luego, el sistema eléctrico colombiano debe tomar como referencia el Niño más intenso, que fue el del 97-98. Entonces, eso no es excusa. Segundo, que haya déficit de gas tampoco nos toma por sorpresa, porque desde el 2006, con el documento 039, el regulador nos había alertado. Tercero, el tema de los líquidos tampoco nos toma por sorpresa, porque miren lo que pasó. En el año 2012 se contrató el estudio del Centro de Economía Sistémica, EXIM, que decía mucho cuidado con la sobreexposición a líquidos que está teniendo el parque térmico, porque cuando venga el Niño los precios se van para el cielo. Y por último yo pregunto, ¿por qué si todos los reguladores y los actores del mercado estaban viendo de meses atrás que iba a haber una brecha tan grande entre el costo de generación y el precio de escasez, no obraron a tiempo? Y nos vienen ahora a golpear socializando las pérdidas, aumentándole las tarifas a los ciudadanos, cuando la ley expresamente dice que está prohibido encarecer las tarifas para cubrir pérdidas patrimoniales de los actores. En resumen, Hassan, la regulación está haciendo agua y por otro lado, ese famoso cargo de por confiabilidad, a mi modo de ver, le faltó supervisión. Déjeme decir unas últimas cosas. Dígalo. Hay quienes dicen que eso es como un seguro. Supongamos que sí y que no, pero se parece mucho a un seguro, pero sobre todo es una opción financiera. Y como opción financiera, yo pregunto por qué la Superservicios jamás exigió que hubiera una reserva técnica para cubrir esas brechas financieras cuando se presentaron. Mire, Hassan, yo, ¿Cómo lo para ven la ustedes? gente, para el televidente común y corriente, en Colombia hay una palabra clave en el sistema eléctrico que se llama interconexión. Sí, señor. Que quiere decir que producimos energía termoeléctrica y energía hidráulica, con gas y con agua. Cuando la energía escasea, la energía térmica, la hidroeléctrica entra a llenarlo, o en el caso contrario, como el que está pasando, digámoslo hoy, que no hay agua, entonces debe ser la termo. En Colombia, a mediados de los años 80 y comienzos de los 90, los problemas cambiarios que tuvo el país fue por la alta deuda del sector eléctrico, y siempre dijimos que el sector eléctrico está muy bien planeado. Yo sí creo que el sector eléctrico tiene un marco, digamos, importante institucional. Sin embargo, la política energética la maneja el Ministerio de Minas, la regulación la maneja una cosa que se llama la Comisión de Regulación CREC, sí, y la Superintendencia de Servicios Públicos tiene que vigilar esa que al parecer no lo había hecho. Entonces, yo creo que esos 3 elementos institucionales han comenzado a fallar. Lo del cargo, doctor Iván, ese cargo se creó con la ley
142 de servicios públicos, No, que se llamó por primera vez cargo de respaldo. Cargo por capacidad. Cada Primero vez, de le cambia, respaldo, es que cada vez le cambian el nombre. ¿no? Nació como cargo de respaldo, en el 96 se volvió de capacidad y después luego confiabilidad. en el 2006 de confiabilidad. Y mire lo dramático que pasó en el 2006. Pero es que ese cargo, Iván, ¿cuánto ha valía generado? $400 millones por año en el año 2005 y pasó a valer $800 millones, casi que se dobló en un año desde el año 2006. ¿Y qué pasó? Yo creo que el tema independiente, o sea, sin duda que es un tema, digámoslo, financiero, como dice el senador. Sí, pero aquí teníamos mucho gas. Mentiras, aquí no teníamos mucho gas y hasta se lo vendimos a Venezuela esperando que Venezuela no lo vendiera. Hoy nos resulta demasiado costoso. Sí, pero estos errores, la pregunta que se hace un ciudadano en su casa es la siguiente: si hay errores de fondo aquí, ustedes han planteado el Ministerio de Minas, han hablado de las entidades de control, ¿por qué le toca al ciudadano pagar la tarifa? ¿Por qué? Solamente en el día del debate en el Congreso de la República, a mí me sorprendió tanto la CREC como la Superintendencia de Servicios Públicos y me sorprendieron negativamente. Sí, Ambos parecían de desconocimiento, al punto que la Superintendencia dijo que no tenía los elementos. Precisamente por eso hoy se levantan con lo de Termocandelaria. Pero entonces, ¿qué venían haciendo antes? O que están tapando algo. Pero exacto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que la gente no entiende todo este debate de cargo de confiabilidad, todo el precio de escasez. Eso son cosas entelequias que a la gente le pasan por encima porque ellos efectivamente... No, pero no son entelequias porque son la ley, doctor. Yo entiendo, sí, pero el Yo diría no entelequias, sino tecnicismo. No, eso es otra cosa. Pero es un problema del esquema de negocio. El esquema de negocio que se montó es para que se lo ganen unos banqueros de inversión. Aquí detrás de este negocio, cuando usted monta un negocio para que alguien esté apagado y no tenga que prender, e incluso cuando tenga que prender prefiera pagar una multa o declararse en quiebra, como está sucediendo con las térmicas, lo que sucede es que si usted ve quiénes son los dueños de estos son las multinacionales. No, tampoco son multinacionales, son banqueros de inversión de Estados Unidos, la mayoría de ellos que viven de recibir el dinero y sacarlo, que fue lo que pasó con Termocandelaria. Ahora, yo creo que eso es un problema de la falta de transparencia en los procesos de regulación que se adelantan muchas veces en Colombia. Y cuando vienen este tipo de crisis aparecen esas deficiencias porque son simplemente regulaciones para favorecer a los privados en detrimento en los servicios públicos del conjunto de la sociedad. Jaime, pero entonces que digan la verdad y no que le salgan diciendo que es por la culpa del fenómeno del Niño, que es que no hay gas, yo creo que cuando aquí lo que acaban de decir es todo eso se podía prever. Pero es que vean, Hassan, yo le digo... Y que hay muchas cosas que están haciendo agua, pero muchas cosas al mismo tiempo. Cuando planteé el debate en el Congreso, yo lo hice sobre la base primero de desnudar lo que está pasando en el sistema integralmente. Hay que reconocer una cosa, el sistema eléctrico colombiano es mucho mejor al que teníamos en el pasado. Es un sistema en el cual se han podido desarrollar más proyectos. La existencia del cargo por confiabilidad también ha permitido que se expanda. ¿Cuánto más o menos se calcula que ha sido el recaudo? Yo le digo, hay más de 14 proyectos nuevos de generación que se han hecho con el cargo. 7.000 millones. Ahora, ¿cuál es el problema con el cargo? El cargo, para los televidentes, esto funciona como un seguro. ¿Qué quiere decir? Nosotros pagamos en la tarifa ese cargo y ese cargo nos asegura, como ya lo dije, la potencia, la oferta en firme y que nosotros los usuarios nada más vamos a pagar un techo máximo que se llama el precio de escasez. La diferencia que haya entre el costo de generación y el precio de escasez la asume en virtud del cargo por confiabilidad el generador. ¿Qué pasó? Antes de que llegara el Niño, ahora en octubre, de pronto empezaron las térmicas a declararse algunas indisponibles porque sus costos de producción eran excesivamente más altos que el precio de escasez. ¿Termocandelaria? Pero esos riesgos, varias. Varias, pero Termocandelaria una de ellos. Pero se les había dado la plata. Ellos sabían el riesgo que estaban asumiendo. Obviamente. Ellos lo sabían. ¿Y por qué lo paga el contribuyente? Pero entonces, claro, yo me he opuesto a eso radicalmente por una sencilla razón. Porque la ley prohíbe que esa pérdida patrimonial se le traslade al usuario por la vía de la tarifa. Ahora, uno en esto tiene que ser proactivo y también tiene que ser propositivo. ¿Cuál fue la solución que propusimos nosotros? Dijimos, mire, para que no le aumente la tarifa a los ciudadanos, sabiendo que viene el fenómeno del Niño y que no se pueden dejar morir las térmicas porque la capacidad hidrológica no da para llenar toda la demanda, entonces busquemos que el cargo por confiabilidad, mientras pasa el fenómeno del Niño, tenga dos propósitos. Uno,
Obviamente, seguir remunerando las plantas nuevas que van a entrar, que necesitan ese cargo para funcionar. Y por otro lado, utilicemos un mecanismo para ser solidarios, para pagar ese costo unitario, esa diferencia del costo unitario de generación de las térmicas a líquidos con el precio. Pero, ojo con esto, después haga la corrección regulatoria, porque le voy a decir algo que me da vergüenza decir. Y eso no lo quieren hacer. Pero mire, Hassan, le quiero decir, y aprovecho acá con los panelistas para que oigan esto. ¿Cómo es que la CREG emite la circular 178 del 2015 diciendo que hay un estrés hidrológico que va a afectar la oferta de energía, y semanas antes saca la resolución 144 donde sale a recomprar oferta en firme de energía, es decir, liberar de sus responsabilidades algunas generadoras? No, pues es que yo les dije, ¿a quién, mire, Hassan, ¿a quién le estaban haciendo la vuelta? No nos han contestado. Por eso yo pedí que la CREG debe ser reemplazada. Por eso preguntaba usted y quería saber si esto tiene que ver con los dueños de estas compañías de energía. Pero no sé, lo que dice el senador, ¿salimos a entregar el mueble ahorita con el problema? O sea, la CREG tiene que acabar. Lo que pasa, doctor, es que miren lo que está pasando. Es que la gente piensa, porque claro, no dice que los intervengan. ¿Sabe qué pasa cuando los intervengan? Que la pérdida la asume el Estado vía presupuesto. Inmediatamente. Ahora, Silverio, en este caso... No los dejan que se reviente. ¿Saben por qué? La única razón por la cual no se puede dejar reventar desafortunadamente en este momento, porque el país puede caer en un apagón. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro de Minas? El ministro de Minas. Sí, bueno, pero es un chantaje, es eso, es un chantaje. Lo que pasa es que la solución, si no puede ser pasarle la cuenta a los bancos. O los bancos. Si nos sancionan, nos van a quedar. Es decir, mire, siempre que he escuchado de una crisis financiera es, hay que salvar los bancos. Se caen los bancos, se acaba todo. Entonces aquí vamos a salvar a las compañías. Es igualito. Eso va a ser otra vez. Es que mire, Hassan, ¿sabe qué fue lo que yo denuncié también? Que aquí hay mala fe de algunos generadores, no de todos, porque también hay empresas muy serias, pero hay generadores que sabían que en el mes de octubre, cuando llegara el niño, sus costos de producción iban a estar por encima del precio de escasez, y tenían dos opciones. Obviamente. Una, que me salvaran por la vía de la regulación o socializando las pérdidas, o dos, que me intervinieran y yo tenía un cascarón corporativo para poder recibir mis recursos por otro lado. ¿Cómo le parece ese panorama? No, mire, yo creo que es cierto cuando se dice que el gobierno nos inventó el fenómeno del niño. Eso es cierto, ni el IDEAM ni nada de eso. Pero el argumento de que es que la energía más cara es la que no se tiene, que es cierto, no puede llevar a que decir, oiga, venga, pagan. Porque, senador, mire, el cargo ese que llamas el seguro se va a seguir pagando. El problema radica en que ahora nos quieren hacer pagar más. O sea, sí. Además de ese seguro. Pero yo le voy a agregar otro. Es que ya en el debate escuché también a congresistas diciendo que de esos 8.000 millones de dólares, 5.000 estarían en paraísos fiscales. Que no sé si eso es cierto o sea especulación. Yo sí quiero aprovechar, porque eso hay que ser rigurosos. De los cerca de 8.000 millones, eso es lo que se le ha pagado a todos los generadores, hídricos y térmicos. Ahora, los que son térmicos a base de líquidos, aproximadamente han recibido cerca de 160 millones de dólares por año los últimos años. Ahora, aquí hay empresas serias. Yo lo que creo es que independientemente del tipo de generador, el supervisor, el regulador, sí debió haber hecho una cosa. Dado que esto es una opción financiera, que se aplica para una cosa que se llama energía, pero que es una opción financiera, al fin y al cabo, han debido exigir tener una reserva financiera técnica como lo tiene cualquier opción financiera en el mercado. Ya no lo exigimos. Yo lo que digo es, en Estados Unidos dejaron ir a Lehman Brothers. ¿Sí? Y no se acabó el mundo, se acabó, se fue. ¿Y qué pasó? Porque aquí siempre seguimos siendo el paternalismo de que hay que proteger porque vamos a necesitar. Lo que va a suceder es que hay que buscar otra opción, pero no seguir esperando a que nosotros seamos los que saquemos. Mire, si están generando nuevos proyectos, si hay algunas operadoras que funcionan bien y que son serias, hay otras que no lo son, yo creo que sí habría que darse la pela. Es que mire, ¿y qué hacemos? Pero venga, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas entidades como las Superservicios y demás que no han dado la talla ni siquiera para saber qué es lo que está pasando? Es que mire, vea, Hassan, el problema, es que y ahí es donde yo quiero saber, por ejemplo, las estructuras corporativas de algunas generadoras. Porque yo me temo que de pronto lo que hay es un mismo dueño con dos tipos de empresas. Una que está legal en un país de América Latina y otra que está en un paraíso fiscal. La del paraíso fiscal es la dueña de la sociedad y toma en arriendo la planta que tiene la otra empresa. Pero esta empresa es la dueña de la misma empresa en las Islas Caimán. Y por eso dicen que ese dinero está fuera. ¿Cuál es la lógica? Si me intervienen,
igual me tienen que seguir pagando el arrendamiento por la planta. Entonces, ahí es donde están todas estas piruetas que necesitamos. Eso es un negocio. Mire, no, o sea, yo escucho esa figura y me parece estar hablando aquí del fondo premium de Interbolsa. Exactamente. O sea, Pero es normal que exista, o sea, ese es el sistema de negocio. Así funciona. Y existe, mire, hay una columna famosa de Juan Manuel Santos cuando era periodista, que debió haberse quedado ahí, Juan Manuel Santos en El Tiempo, sobre Termocandelaria y Ese mismo Cartagena. Quienes montaron el primer negocio para montar estas plantas fueron con nombres de empleados de papel y con multinacionales y banqueros de inversión quienes montaron. Señores, vamos a poner este tema en jaque porque hay otro que les quiero preguntar. Pero yo quiero decirle una cosa, Hassan, es lo siguiente, mire, los usuarios vamos a pagar, es el problema. No lo dudes. Y aquí hay un tema que, senador, debería preocuparnos ya, y es que cuando se tienen empresas públicas, se dice las empresas públicas son malas, ineficientes, entonces hay que privatizar, ¿sí? Y hoy el capitalismo nos ofreció en ese momento, cuando se privatizó, unas empresas innovadoras, con conciencia social. Y este es un ejemplo en el cual no se está demostrando eso. Tan grave es eso como el neopopulismo que nos están... Entonces hablando del otro Caribe. Hassan, déjeme terminar. Entonces, ¿Quién está en jaque entonces? En este tema. Yo creo que aquí hay que ir hasta las últimas consecuencias independientemente del tema. La CREC y la Superintendencia de Servicios Públicos deben, senador, por favor, que nos respondan a los colombianos, ellos como los organismos técnicos que no hicieron. O sea, que en el debate no sabían ni qué dónde estaban parados. Yo pedí ¿Quién queda en jaque? Mire, yo creo que aquí está en jaque el sistema regulatorio, la capacidad de la CREC, la confiabilidad de la CREC, que no es ninguna hoy, y sobre todo la ausencia de una supervisión efectiva, que tampoco la hay, con otra cosa que me duele. La acción del gobierno y del Ministerio de Minas ha sido desastrosa. 5 ministros en 5 años. Y sabe una cosa, Hassan, el oleoducto que se hizo con Venezuela para el suministro de gas, estaba previsto que en el 2012 venía la reexportación a Colombia. ¿Y qué ha pasado? Y sabe, llevamos 4 años y yo quiero que hoy le diga al gobierno del país si el gas que se va a exportar de Venezuela cumple los estándares técnicos, y segundo, a partir de cuándo hay confiabilidad de que Venezuela va a iniciar la exportación, porque por esos 4 meses estamos exponiendo hoy a la costa norte de Colombia a que no tengamos el gas suficiente por otra decisión de la CREC, que llevó a que el ministerio derogara el decreto 2730, que hablaba de la inversión privada en las plantas de regasificación, y se demoró 3 años en tomar una decisión. ¿Quién está en jaque? Mire este panorama como todo el sistema de regulación de Colombia. Yo creo que Colombia tiene que entrar en una revisión de todo el modelo, es decir, económico y del modelo de regulación. Esto va a seguir abriéndose diques por muchos frentes y por muchos lados. Creo que hay un problema sistémico de la economía colombiana. ¿Quién está en jaque? Los empresarios privados. Mire, lo facilito acá es pedir la cabeza del señor de la CREC, meterle política al asunto. O el ministro. Y el gobierno, y decirle, sí, son culpables, yo no voy a defender a nadie. Los señores privados nunca los tocan. Aquí hay nombres muy claves. Celsia está siendo investigada hoy por haber cometido irregularidades en el precio de bolsa, por ejemplo. Y Celsia es el Grupo Argos, el sindicato antioqueño. ¿Quién lo toca? ¿Quién llega con el Congreso? Ahí sí. Ahí sí le sube. Yo sí prefiero de una vez aclarar la cosa. Exactamente. El Congreso de la República hizo un debate con altura esta semana, donde se desnudó todo lo que estaba pasando en el marco. Fueron invitados a... Es que el debate no era el sector privado, pero le quiero decir una cosa. Pedimos, doctor, pedimos que se hiciera una investigación con el regulador. Primero, que le solicite toda la información del uso del cargo por confiabilidad a todos los generadores y que eso sea expuesto con claridad al país. Nadie los toca. Lo que queda aquí sentado es ese tema, que tendrán que hacerlo. Y tendrán que mirar con ellos. Es la que lo tiene que hacer. Vamos a la pausa. Uno de la superintendencia son los azucareros. Bueno, entonces, ¿dónde está el problema? Vamos a la pausa porque si nos alcanza el tiempo, alcanzamos a hablar de ellos también. Ahí está la dirección en streaming, redmandnoticias.com. En Twitter, @enjaquediatv. Ya regresamos porque vamos a hablar también cómo está el tema del empleo en Colombia y otras cositas si nos alcanza el tiempo. Ya regresamos. Ya regresamos con... Tenemos que hacer todo lo posible porque a los trabajadores no se les aplique en momentos de crisis la eutanasia, sino que hagamos todo lo posible porque sean empleados, trabajadores que tengan alternativas de generación de ingresos. Regresamos a Jaque. Entremos en un tema que genera muchísimo interés, porque es que el empleo es absolutamente todo.
Es todo en una economía, es todo para un país. Mire, yo me encontré hace unos días con un artículo que el propio ministro dice que esto no está de ese tamaño. Titulaba el diario El Espectador, uno de los mayores diarios en el país de mayor circulación, lo siguiente, decía: masacre laboral a la vista en Colombia. 3 empresas quieren realizar despidos masivos. Y entre ellos mencionaban a la Hyundai, a Archis y a Pacific Rubiales, y hablaba más o menos de 8.400 trabajadores. Luego el ministro de Trabajo y las compañías al parecer dijeron no, eso no va a ser así. Pero me generó la duda, ¿qué está pasando con el tema del empleo en Colombia? No, yo creo que el tema del empleo hay que mirarlo globalmente. O sea, la situación económica no es la mejor y evidentemente la tasa de desempleo se detuvo. O sea, si uno mira, encuentra que incluso hay más desempleados en el último dato que en el mes anterior, ¿sí? Pero el caso del sector, el sector energético y específicamente el petróleo no es un tema exclusivo de Colombia. Mire, el dato muestra que las petroleras en el último año en el mundo han sacado 197.000 personas a la calle. Bueno, petroleras y empresas de servicios petroleros, pues que les... Entonces, aquí usted entraría con Pacific. Con Pacific, sí. Entonces uno dice, evidentemente, la situación del precio internacional ha cambiado el panorama. Las exportaciones de Colombia en petróleo han caído de 20.000 millones a 10.000 millones. Pacific es una empresa que hoy no tiene nada que ver con lo que era, digamos, el pasado, por las razones que conocemos y que Héctor Mario las conoce. Usted sí que la conoce muy bien. Pero resulta que Pacific sí está sacando gente por razones naturales, ¿entiende? El negocio se le desbarajustó y entonces que le tiene que pedir permiso al Ministerio del Trabajo. Mire, pero para despidos masivos no hay que pedir permiso. Presencia que se llama la inocencia y se cura con la edad. Pacific tiene contratistas y los contratistas no les renueva el contrato Pacific. Y ya, y punto. Como Ecopetrol no se lo renueva a una gente, uno va a Puerto Gaitán y va a Castilla y ve que la situación realmente es dramática, porque los contratistas no están renovando. Puerto Gaitán está paralizado. Pero entonces el ministro de Trabajo yo sí creo que está haciendo, digámoslo, cierta demagogia. ¿Qué dice usted? Mire, usted tiene que analizarlo de la siguiente manera y usted lo extrapola así. Uno, sector petrolero, otro automotriz, sí, y otro de alimentos. ¿Qué es lo que le está mostrando a usted de alguna manera? Que hay una falla sistémica. Pero Archis, bueno, hay otra razón. Yo sé que hay otra razón por la cuestión, es decir, de Maldonado, sí, ¿cierto? Pero de alguna manera eso a usted le está manifestando algo. Mire, hay una cuestión, y esto es con cifras. Hice un análisis hasta el segundo trimestre del 2015. Comportamiento de la economía mundial del comercio internacional. 60 años. Esto venía creciendo hasta el año 2012, así, y fue exponencial en los últimos años. ¿Y sabe qué pasó en el mundo? Con excepción de 3 economías, de China, de Alemania, y China, Alemania y Estados Unidos, que venían en esta espiral y de pronto hacen esto más suave. Y todos los demás hicieron esto en el mundo. O sea, sí hay una crisis del comercio internacional que demuestra que hay un enfriamiento del conjunto, es decir, y eso está afectando al país en su opinión. Pero por supuesto, yo creo que eso está pasando y está pasando en la cuenta de cobro. Y en Colombia, un país que se volvió comoditero, que es una vergüenza lo que le pasó a Colombia. Abdicamos de política de competitividad, abdicamos de política industrial, abdicamos de política de desarrollo productivo. Pero espérese, la ministra de Comercio Exterior dice que la industria que está... Ella habla mucho, pero no sabe del tema. Se lo digo claramente. Es muy eficiente, es muy proactiva, pero ella no sabe del tema. ¿Qué dices? Entonces, es que se cayeron las exportaciones 46%. Entonces, es decir, ¿qué economía, ante una caída de los commodities, qué economía es esta? Bueno, no tiene que exportar. Y si uno mira al ministro, y el ministro sacó la noticia precisamente para negarla públicamente. Pues por eso le pregunto. Es que eso fue lo que hizo. El gobierno lo que estaba haciendo ahí. Le hicieron una consulta previa y lo que le dijeron no la vamos a autorizar. La dijo públicamente sin necesidad de decir no. Pero hay y eso es lo que va a pasar al final. Pero hay otro elemento, mire. Archis no tiene siquiera los 1.200 trabajadores que se dice que tiene. Usted sabe que esas son pizzerías pequeñas que no y ahí está, como usted mencionaba, ahí está el tema del fondo premium, Maldonado y demás. Bueno, pero vamos a otras cosas. La semana pasada Ecopetrol echó a 85 trabajadores. Vea un comunicado de la CUT, está muy claro. Pacific Rubiales, que es una compañía que es el único sindicato patronalista que existe.
no es un sindicato de industria, no es un sindicato en el que el vicepresidente de exploración es el presidente. Imagínense, si esto lo toma una compañía que tiene supuestamente protegidos a los trabajadores, eso hace ¿cómo serán las que demás? Exactamente. Vaya usted, hace 2 semanas, el diario El Tiempo sacó a 25 periodistas. O sea, ¿Hay masacre laboral dónde? Hay masacre laboral en varios sectores. En varios sectores. Que hay una Sin caída de la economía. Exactamente. Pero de pronto no masacre. Sí, no es una masacre, es una salida de... Es una masacre, no, ¿Qué dice usted? Es el efecto real de una caída de la Mire lo que está pasando. Espere, que quiero escuchar también esta precio posición. de la acción de Pacífico Rubiales ha caído 80%. El precio de la acción de Ecopetrol ha caído 49%. El precio de Canacol, el precio de muchas Pero la empresas. de Avianca ha caído 70%. 60%. Pero no, ¿y dónde están los despidos? Senador. Yo creo que lo que ocurre con el mercado laboral es un reflejo de la estructura sistémica de una economía. Entonces, cuando usted ve un país que pasa de crecer al 4,5 a crecer por debajo del 3, cuando usted ve un país que las exportaciones caen más de un 35%, cuando la inversión extranjera cae 30%, cuando el sector minero que emplea más de 370.000 personas, y usted lo sabe muy bien, Silverio, se está empezando a ajustar, cuando el sector petrolero emplea 70.000 personas digámoslo, en trabajos calificados y no calificados, y se está empezando a contraer, pues obviamente esto se tiene que ver reflejado en la economía. Y ahí está. Y ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿dónde va a estar la posibilidad de recuperar el dinamismo de la economía colombiana? Porque yo entiendo que el gobierno pues quiere apostarle en este momento de desaceleración y a la vivienda, pero resulta que cuánta de esa inversión depende del gasto público, y de un gasto público al cual también se le ha caído una renta y que por ende también va a depender de una gran capacidad de endeudamiento. Entonces, ¿yo qué veo? ¿Dónde está la diversificación productiva de Colombia? ¿Dónde están los planes de transformación productiva? El plan de desarrollo de este gobierno solamente destinó el 1% del plan a transformación productiva. Nada. Y en el componente de competitividad del plan de desarrollo, el 64% esperamos que lo ponga el sector privado. ¿Usted sabe cuánta plata hay en el presupuesto del 2016 del total del presupuesto para el sector de industria, de transformación productiva? El 0.5%. Usted ha mostrado las gráficas. Usted ha mostrado las gráficas de cómo está el sistema. Uno dice, bueno, ante esta necesidad que tiene Colombia hoy, de enfrentar esa caída de las materias primas con una transformación productiva y de mejorar la diversidad de la canasta exportadora, es casi que la ausencia de una política del gobierno la que domina. Porque mire esto. Pero entonces se puede dar el lujo al gobierno, y no simplemente a nivel de crítica, sino se puede sentar el gobierno, el ministro de Hacienda, los demás sectores a decir que vamos bien, Pues que es que, mire, estamos, Hassan, yo creo que o esto hay que medirlo. A nosotros lo que no nos puede seguir pasando es la negación del problema. Es que cuando usted ve una economía donde el ministro sale a celebrar la devaluación, diciendo que hay que industrializarse y aumentar las exportaciones industriales, y no reaccionan, y se sigue contrayendo la industria, y adicionalmente le dicen a los industriales, salga y exporte a los Estados Unidos. ¿Exporta a los Estados Unidos con qué? Con una carga efectiva de tributación tan alta, y por otro lado con $1 a 3.000 pesos, y por otro lado en un país como Estados Unidos donde el 54%... O sea que viene otra reforma, vienen más reformas tributarias. Pero yo cierro con esta cosa, Silverio. El tema es, díganos la verdad. Es que si el 54% de nuestras exportaciones a Estados Unidos son petróleo, díganos, señora ministra, cuáles van a ser las exportaciones que van a sustituir eso. Y el 63% de la Unión Europea. No, pero sobre todo, se nos está acabando el tiempo, y quiero que sean también muy breves en esto, porque pues el análisis puede seguir. ¿Quién está en jaque en esta coyuntura, Jaime? ¿Cómo está esto planteado? Con lo que ustedes han puesto sobre la mesa. ¿Quién está en jaque? Mire, está en jaque que llevamos 25 años de un modelo de apertura que se ha hecho sin política de desarrollo productivo y de ciencia y tecnología. Eso es lo que está ocasionando la falla sistémica de la economía en este momento. Y todavía no hemos aplicado los correctivos. Y el gobierno está en mora de eso. La ANDI está proponiendo, el Consejo Privado de Competitividad está proponiendo, pero no ha sido posible, es decir, que se arme una política de desarrollo productivo para hacer la transformación que necesita la economía. ¿Quién está en jaque en este momento? En jaque estamos desde el anterior gobierno, porque él nos metió en la entelequia de la enfermedad holandesa. Y es que nos volvimos dependientes del petróleo y hoy estamos pagando las culpas. Y los recursos no se ahorraron, no se invirtieron. Teníamos todo para salir. Hoy es fácil salir. Yo no soy defensor de Juan Manuel Santos. Usted vio que a mí me gusta Juan Manuel Santos más como periodista que como presidente, pero
obviamente que nos metimos en esta entelequia, vino un señor Bill Clinton con Frank Yustra, convenció al presidente Uribe de que el petróleo era lo mejor de este país y miren la que estamos votando a la gente, nos pusimos a depender de un solo producto, acabamos con el campo, acabamos con sectores productivos muy claves y eso no se puede arreglar de un día para otro. Y fue una decisión desde la época de Pastrana, se tomó deliberadamente la decisión de que Colombia iba a producir petróleo y que se iba a volver una economía de commodities. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nos quedan 2 minutos. Entonces, ¿quién está en jaque y quién está en jaque? Pero antes de que un minuto, déjeme decir una cosa rapidita. Ahora no vengamos a decir que la culpa es de haber tenido petróleo y haber extraído petróleo, porque lo cierto es que un país está en su deber de aprovechar las bonanzas también para construir riqueza y para construir aparato productivo y para desarrollar regiones. El problema es que este gobierno ya lleva 6 años, lleva para su 6º año, y no hay en 6 años una política que permita utilizar las rentas petroleras que recibió, que fueron tan grandes, para apuntalar nuevos sectores de la economía. Pero no vengamos a decir que entonces, en jaque yo creo que está una economía que no se ha diversificado lo suficiente para generar puestos estables, dignos y mejor remunerados. Concluya usted este debate. Yo creo que gracias al petróleo la crisis hoy económica que hay en Colombia no es más grave. Exactamente. Así de sencillo. Mire, le voy a dar breve, ¿no? Nosotros exportamos, usted sabe, las manufacturas, la industria manufacturera importó en el 2014 40.000 millones de dólares, exportó 10.000 millones. ¿De dónde sacó los otros 30.000 millones? Del petróleo, del petróleo. Y Hassan, entonces, ¿quién está en jaque? Transformación productiva para remediar el problema de la dependencia de reconocimiento. Que no se aproveche el petróleo. Es que así lo han hecho todas las economías en el mundo. Señores, se nos acabó el tiempo. ¿Quién está en jaque? No se sembró. Sí, pero es que eso no es un tema meramente el déficit de Colombia en importaciones industriales es de 250.000 millones de dólares. Lo que ustedes han puesto claro es que esas reservas de esas utilidades no se aprovecharon. Ahora, al ministro de Hacienda, pero ¿quién está en jaque? Porque quedan 15 segundos. De Hacienda es el que tiene que velar por eso. Yo creo que está en jaque un modelo, digámoslo, económico en Colombia que en realidad solamente se volvió de coyuntura. De acuerdo. No se volvió de señores, una cosa de largo plazo. Y eso no es culpa de este gobierno. Esas son las posiciones. Silverio, mil gracias como siempre por aceptar la invitación. Senador Iván Duque, un placer. El placer es mío, Hassan. Y por supuesto, Jaime, igual, qué gusto que haya estado. Y Héctor Mario, gracias también. Pues este ha sido el debate, queríamos tocar estos puntos. El debate sigue abierto en las redes, en @enjaquediatv, con sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios. Y los que no vieron esta emisión en vivo a las 7, no hay problema, a las 10 de la noche la repetición. Gracias por acompañarnos y hasta aquí llega En Jaque.